muy contenta de estar acá con todos ustedes compartiendo este espacio que cada vez más se vuelve un desafío y se vuelve de una importancia apremiante, ¿no? No solamente por lo que está pasando ahorita en las tierras de Medio Oriente, sino también por lo que está pasando en Bolivia. Bolivia ha pasado en menos de un año de ser el cuarto país más violento de América Latina y el Caribe a ser el primero. Más de 15 asesinatos por mes tenemos de mujeres víctimas de feminicidio. Entonces, es necesario poner un stop a la violencia. El patriarcado está hasta en el tuétano de los varones. Es una estructura ancestral que viene de lejísimo. En el caso de Oxalán, lo ubica en el Neolítico. ¿Cómo nos liberamos? ¿Cómo se libera el hombre del hombre? Que además es un constructo, un invento, porque en realidad no existe ni el hombre ni la mujer, ¿no es cierto? Son constructos, son inventos, son falacias. ¿Quién nos los dice? Aquellos que no son ni hombres ni mujeres, que son la mayor cantidad de la gente y que nunca están en estos espacios para hacer oír su voz, ¿no es cierto? Entonces, creo que debemos pensar demasiado sobre estos temas. Y pienso que Oxalán es un pretexto. Abdullah Oxalán nos ayuda a completar la genealogía del patriarcado que teníamos con su epicentro en el patriarcado bíblico. Con su libro Historia de la civilización, él nos retrotrae hasta el Paleolítico para explicar cómo es que se forma esta estructura, la más antigua, la más nefasta estructura de poder y de dominación del masculino sobre la otra. Este libro es un libro complejo, ¿no? Es un libro complejo que tiene tres partes y las tres partes son muy críticas. No sin acierto se llama Orígenes de la civilización. Orígenes de la civilización es una crítica, un descentramiento a la historia oficial contada por Occidente sobre la procedencia civilizatoria con epicentro en Grecia. Lo que va a hacer Oxalán es mostrar que eso es una falacia, que la historia civilizatoria no comenzó en Grecia, sino que comenzó 7 millones de años antes. Y lo va a ubicar precisamente en las revoluciones del Neolítico. La primera parte es una crítica a los regímenes de verdad y a los métodos. ¿Qué son los métodos? Son las maneras como cada época entiende el mundo. Él hace una crítica al fracaso de estos métodos. Es decir, vivimos en una sociedad del error precisamente porque nuestros regímenes de verdad son un fracaso. Es lo que dice en esa parte. No se puede construir absolutamente nada si estás en el error. El primer gran método es el método mitológico. La naturaleza como vida, la naturaleza como poblada de espíritus, como animada, que da sentido, que conecta la vida como una utopía medioambiental, como una forma de entender la realidad, de entender el universo, de entender las gentes, de entender lo sagrado. Eso se va perdiendo con los nuevos métodos que aparecen, sobre todo con el segundo método que identifica como el método religioso dogmático. El método religioso dogmático aparece en el segundo periodo de la Revolución Neolítica, en el periodo urbano, cuando aparecen los sigurat, es decir, los templos masculinos, las estructuras de templos masculinos
donde el sacerdote se convierte en el creador de dioses, pero no solo en el creador de dioses, sino además en el creador de ciudades y en el productor, organizador, administrador de la vida social, desde el neolítico urbano hasta nuestros días, dice Oxalán. Ese método religioso dogmático cuyo cuerpo está condensado en las religiones, sobre todo monoteístas, está relacionado o actúa, opera a través de dogmas incuestionables y de tabúes que reflejan la palabra de un Dios o de un conjunto de dioses que no lo vemos, pero cuya palabra es ley. Son verdades absolutas. Pero Oxalán dice, esa palabra, esa ley atribuida a esos dioses que nos permiten entender el mundo en un determinado momento de la historia, no es otra cosa que el enmascaramiento del déspota. Detrás del sacerdote y su conexión con los dioses hay un déspota que se va a descubrir en el Estado-Nación, que se va a descubrir en las dinastías, que se va a descubrir más adelante, que se va a exponer directamente ya no como Dios enmascarado, sino como reyes despóticos, autoritarios, tiránicos. Van a ser quienes van a ir creando las leyes, las normas sociales, que van a ir justificando la explotación. ¿Qué es lo que están construyendo estos métodos, el mitológico, el religioso, el dogmático? Están construyendo la realidad, están construyendo los regímenes de verdad. Es decir, están construyendo las categorías con las cuales entendemos el mundo. Y finalmente, en el tercer periodo que corresponde al Estado-Nación, aparece el método científico objetivo. Es un método con leyes absolutas, con mentalidad analítica, con lenguaje matemático, que básicamente funciona a partir de la dicotomía sujeto-objeto. Es decir, hay un subjetivismo del ser humano y un objetivismo del mundo. ¿Qué significa eso? Significa que el subjetivismo del ser humano lo que hace posible es el pensamiento analítico, mientras que el objetivismo del mundo, la materialidad, la objetividad. Reducimos la realidad a lo subjetivo, objetivo, como si fuese un determinismo. La naturaleza, por supuesto, y la sociedad desaparecen. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la objetividad son dos materialidades a dominar. Y por lo tanto, lo que nos va a proponer Oxalán es que con el método científico de las dicotomías reductivas de la realidad, lo que se va a hacer precisamente es empobrecer la comprensión del mundo con un solo propósito, la explotación, ¿no? No hay cosa más aterradora para el poder que el saber, porque el poder en sí mismo es ignorante. El poder es monopolio bruto de la fuerza, pero no puede ejercerse como monopolio de la fuerza si no tiene un régimen de verdad suficientemente fuerte como para seducirnos. Lo que está haciendo Oxalán es generar ese régimen de verdad contradictoriamente y en oposición al hegemónico. Y eso es lo que les da miedo. El método científico objetivo, ¿qué es lo que hace? Reduce todas las cosas, las somete al pensar analítico. Y en la medida que hace eso, lo que hace es reducir, tergiversar el pensamiento humano. Todo se somete al escrutinio de la razón. Todo se somete a la racionalidad instrumental, menos sus élites. Conveniencialmente, las élites nunca entran en cuestión. Nunca son sometidas a ningún tipo de análisis. Son los nuevos dioses sin máscara. Actúan contra la naturaleza y actúan contra la sociedad. Estos tres métodos han fracasado de todos modos.
han fracasado. Los cuerpos en los cuales se condensan estos regímenes, que son las mitologías, las religiones, las filosofías, las ciencias, que ha producido el ser humano hasta hoy, son errores. ¿Y por qué son errores? Porque no nos han permitido una vida libre. Ocalan usa una metáfora muy fuerte que dice: el mayor fracaso de los regímenes de verdad articulados hasta hoy fue el Holocausto. ¿Cómo puede la intelectualidad, los pensadores, seguir vivos habiendo ocurrido eso? Esos antagonismos, subjetivo-objetivo, idealismo-materialismo, dialéctica metafísica, filosofía, ciencia, mitología, religión, que son las categorías dominantes sobre las cuales se construye el pensamiento humano, no sirven para nada, no han servido para nada, son un fracaso. Esa es la primera crítica que él plantea en este libro, Orígenes de la Civilización. La segunda crítica tiene que ver, en ese mismo punto de los regímenes de verdad, con la manera como miramos la historia. Y dice, la mirada que tenemos sobre la historia es una mirada miope, es una temporalidad de cortísimo plazo. Comprendemos la realidad a partir de lo inmediato y queremos interpretarla y queremos transformarla solo porque acabamos de mirar el acontecimiento, no porque realmente sepamos lo que está en la larguísima duración. Viene la crítica a las fuentes de la historia. Porque lo que está queriendo demostrar es la falacia de una historia cuya procedencia está en Grecia. Para él, la historia de la humanidad comienza con la revolución del Neolítico. Y demuestra cómo es una revolución la del Neolítico, porque hay varias rupturas epistemológicas que se dan ahí. La primera, que tiene que ver con el surgimiento de las lenguas. La segunda, que tiene que ver con el manejo de las herramientas, pero además con el nombrar la realidad, que rápidamente, dice él, impactan sobre la mentalidad, porque al nombrar la realidad, al recurrir a las lenguas, lo que hace es revolucionarse el cerebro. ¿Quiénes crean el Sigurat? Los sacerdotes. Los sacerdotes tienen 3 misiones. La primera misión, crear dioses. Por supuesto, crean el dios masculino Enki para destruir a la diosa madre Inanna. Pero además tienen la misión de crear ciudades, porque estamos en el Neolítico urbano, y tienen la misión de desarrollar el comercio. Esa estructura es el embrión del Estado moderno, que según él no ha cambiado casi nada a lo largo de la historia, ¿no? La única cosa que él ve que ha cambiado realmente es la manera como explota ese Estado. Es la manera como ese Estado se ha apropiado de la sociedad. Es la manera como ese Estado se ha apropiado de la vida de la gente.